Bueno, aquí tienen, que se lo voy a poner en modo de presentación, así aparece más grande. A ver. Ahí está. Bueno, ahí están viendo lo que va a ser el programa de doctrina social de la Iglesia. ¿Sí? Primero vamos a tener una clase hoy que va a ser introductoria. El planteo es, ¿tiene competencia la Iglesia en las cuestiones sociales? ¿Puede hablar la Iglesia o tiene que quedarse callada y no tiene vela en este entierro, ¿no? Una cuestión vinculada con ello es la cuestión de la laicidad y de una sociedad plural. Y después vamos a ver lo central de lo que dice la Iglesia y por qué es que puede precisamente hablar, y es porque la Iglesia tiene una concepción sobre la persona y la sociedad y tiene que compartirla porque es su misión, es lo que le indicó Jesús, que transmitiera aquellas cosas que él enseñó y también que mostrara una forma de llegar a esa felicidad que vino Jesús a mostrarnos, además de dar la fuerza para llegar a esa felicidad a través de los sacramentos. Bueno, después, el 31 de agosto, es decir, después de que terminen de ver la siguiente temática que va a ser la gracia, ¿sí? Después de haber visto la moral y la moral especial, se va a ver en teología cómo vivir esa moral que es por la gracia. Si tenemos la posibilidad, una fuerza especial para vivir es eso que Dios quiere de nosotros, que es la gracia. Y después de que vean la gracia, vamos a ver la segunda clase, el segundo día de Doctrina Social de la Iglesia, el 31 de agosto, en donde vamos a ver la participación en la vida pública, en el orden nacional e internacional. Ahí se va a ver el tema de la democracia, la paz, el medio ambiente, la justicia social y toda la ordenación de la actividad económica. Y después van a quedar 3 temas para ver en una convivencia que se va a hacer en la cantera el sábado 11 de septiembre. Para los que puedan ir presencial, y si no, vamos también a compartirla por videoconferencia para que puedan participar todos. Bueno, entonces, el tema de hoy, una introducción a la doctrina social de la Iglesia. Los 3 temas que vamos a ver es, primero, si tiene competencia la doctrina social de la Iglesia en cuestiones sociales. Después, como conclusión de esto, veremos algo sobre laicidad y pluralismo y sociedad plural. Y vamos después a introducirnos ya en la temática de la doctrina social de la Iglesia, hablando de cuál es la concepción sobre la persona y la sociedad que tiene la doctrina cristiana y que por lo tanto fundamentan esta doctrina social. Entonces, el primer punto, para entenderlo así de un modo bien resumido, es que hay todo un aspecto social del cristianismo. ¿Por qué? Porque Cristo es camino, verdad y vida, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, Cristo vino a transmitir una verdad sobre Dios y sobre el hombre. Y sobre el hombre. Y vino a mostrar el camino de esa verdad sobre el hombre, porque en esa verdad sobre el hombre le muestra su finalidad como ser humano, a qué está llamado, y él mismo es el camino, porque él es plenamente el hombre perfecto que nos muestra esa forma de llegar a la felicidad plena. Y además es vida, porque nos da la vida para vivir esa vida de felicidad a la que nos llama. Entonces, si esto es Cristo, los cristianos que forman parte de la Iglesia tienen son cristianos porque se identifican con Cristo y son como el brazo de Cristo las manos de Cristo para llegar a todos los hombres de todas las épocas. Cristo no quiso salvarnos a todos de un día para el otro, ni tampoco quiso estar presente
directamente hablándole a la gente, mostrándose como ejemplo, dándole su gracia, su vida, sino que lo quiso hacer a través de los cristianos, a través de la iglesia. Entonces, la verdad sobre el hombre que vino a enseñar Jesús tiene un aspecto social porque el hombre es social, es parte de lo que muestra la doctrina de la Iglesia, la doctrina de Cristo sobre qué es el hombre. El hombre no es un ser llamado a perfeccionarse individualmente, considerado, sino que está llamado a desarrollarse en relación con otras personas, en comunión con otras personas. Yo no sé si me habían pedido de poner a grabar y yo no sé si puse a grabar. A ver Está si... grabando, sí. Está grabando, está. Perfecto. Sí, está grabando. Fenómeno. Entonces, esta verdad sobre el hombre, de que es un ser social, está en el meollo del mensaje cristiano. Porque Cristo no nos salvó individualmente, nos salvó formando un pueblo, primero el pueblo judío, después el pueblo de la iglesia. Nos llama a desarrollarnos queriendo a los demás, el principal mandamiento, el mandamiento del amor. Entonces, no, es inconcebible para el cristiano el buscar el cristianismo de una manera asocial, sin tener en cuenta que es un ser social. Bueno, el camino, bueno, es una ética que es un encuentro con una persona, con Cristo, y bueno, vida que cambia nuestra vida y la de los demás, también en el aspecto social. La caridad presupone la justicia. Entonces, acá tienen algunos chirimbolitos, vamos a ir alternando diapositivas secas, como la que acabamos de ver, con otras más coloridas, ¿no? Entonces, Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del Padre y de su amor, manifiesta plenamente al hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Esto que está en la Gaudium Spes número 22, que es una constitución fundamental de la Iglesia en el Concilio Vaticano II, está resumiendo todo lo que acabamos de decir, ¿no? El cristianismo viene a mostrar cómo es el hombre y viene a mostrar cuál es la finalidad del hombre, porque Cristo vino a hacer eso. Entonces, no podemos, no podría no tener un mensaje para dar a la sociedad el cristianismo. Bueno, por otro lado, ese mensaje no es algo que esté vinculado solamente a una vida privada particular, a la intimidad de nuestras conciencias, sino que informa toda nuestra vida. El seguimiento a Cristo lleva a buscar la verdad, a trabajar por la verdad, también en el orden temporal, en la construcción de la sociedad, porque eso es parte de lo que nos mandó Dios de entrada, ¿no? Ser fecundos, multiplicados y trabajar la tierra, dominada, nos dio ese mandato de continuar la creación que Él había comenzado, y de continuarla según el querer de Dios, y entonces eso es parte esencial de lo que la Iglesia viene a decir. Es decir, que si se quisiera cortar el mensaje social de la Iglesia, se estaría cortando radicalmente la libertad religiosa, porque no es lo que vino a decirnos Cristo, sino Él no vino a decirnos cada uno quédese en su casa, enciérrense en la intimidad de su conciencia, vaya a la iglesia, pero despreocúpese de cómo va el mundo, despreocúpese de cómo va la sociedad, despreocúpese de los demás, cada uno esté en lo suyo y listo, y de esa manera van a ser felices. Nos dijo todo lo contrario. Entonces no es posible un mensaje de la Iglesia en el que se ampute el mensaje social porque es parte esencial. Entonces, aquí tenemos todas las cosas que trata la doctrina de la Iglesia, ¿no? Porque le importa la guerra y le importa la paz, porque es parte del orden temporal, ¿no?
El orden temporal comprende la vida humana, la familia, el trabajo, la cultura, las comunicaciones sociales, las instituciones políticas, las relaciones internacionales, la ciencia, la técnica, la guerra, la paz. Todo eso es algo del ser humano y por lo tanto es algo que le importa a la doctrina social de la Iglesia, es decir, le importa a Cristo, luego le importa a la Iglesia. Vemos también que le va a importar la organización social, cómo esté organizada la sociedad, quiénes establezcan las leyes, qué es lo que van a decir. Eso no es irrelevante. No se puede decir, yo soy católico o soy cristiano, pero cuando voy al Parlamento tengo que olvidarme de que soy cristiano. Ahí tengo que funcionar como si no fuera cristiano. No puede incidir mi fe cristiana en el ámbito social. No, tiene que incidir. ¿Por qué? Todas esas realidades tienen un aspecto moral y religioso, y por eso son objeto de la enseñanza de la Iglesia. Bueno, este es el punto más importante que queremos señalar. Bueno, tanto la política como el trabajo, como las relaciones entre las naciones, tienen un aspecto que es moral y religioso. Ese es el aspecto en el que le compete a la Iglesia, porque Jesús quiso tener un mensaje para dar en ese ámbito. En otros aspectos no le va a importar. No le va a importar en cómo hacer para serruchar bien. Bueno, la Iglesia no tiene que decir cómo se serrucha bien. Lo que tiene que decir es que hay que serruchar bien. Si sos carpintero, si sos obrero, tenés que hacer bien tu trabajo. Pero no te va a decir cómo concretamente tenés que hacerlo, porque no vino a decir eso Jesús. Entonces, todo lo que son los aspectos técnicos, el cómo hacer para hacer bien las cosas, según el querer de Dios, y bueno, eso depende no del mensaje de Cristo, porque no vino a enseñar cómo se tenía que trabajar concretamente en el derecho o en la moral, o en la moral sí, perdón, en la ingeniería, en la construcción, en la medicina. Lo que dijo es que lo que hubiera que hacer había que hacerlo bien. Entonces, esto es muy importante porque el núcleo de la doctrina social de la Iglesia siempre va a ser este. El punto de vista desde el cual la Iglesia mira toda la cuestión social va a ser este, el de la moral. Porque están metidas en todos esos ámbitos, están metidas acciones humanas que afectan a la sociedad y por lo tanto está presente un aspecto ético de cómo se tiene que hacer para hacer bien esas acciones de modo que la persona sea feliz y que la sociedad pueda ser feliz. Que las personas que viven en esa sociedad puedan ser felices. Entonces, eso le importa a la Iglesia y entonces eso lo dice. Y ese es el mensaje. No dirá concretamente los medios técnicos de cómo llevar a cabo esas acciones, pero sí dirá los principios éticos, es decir, los fundamentos morales de cómo tienen que ser esos distintos ámbitos de la sociedad. ¿Dónde está la doctrina social de la Iglesia? Como toda la teología, las fuentes son las Sagradas Escrituras, la tradición, normalmente en los padres de la Iglesia, y esa doctrina enseñada por Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, transmitida también verbalmente por Jesús y transmitida por los apóstoles verbalmente, recogida esa predicación verbal por los santos padres, fue encomendada su custodia y su enseñanza a la Iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, todo lo que ates será atado a la tierra, todo lo que desates será desatado. Y entonces le dio ese mandato, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, enseñándole, bautizando. Bueno, esa misión de enseñar con autoridad se la dio
a Pedro y a los apóstoles y a sus sucesores. Y por eso ese magisterio de la Iglesia ilumina desde la fe todas las situaciones que le toca al ser humano vivir. Pero desde la fe, ¿y qué contiene la fe? La fe contiene, la revelación contiene lo que hay que creer. Dentro de lo que hay que creer también hay algo para creer sobre Dios y sobre el hombre, sobre el mundo, sobre las relaciones entre el mundo, Dios y el hombre. Y hay también algo que hacer, un comportamiento dentro del comportamiento humano, el comportamiento libre, vino a mostrarnos cuál era el camino de la acción libre humana para poder ser plenamente felices, para ser hijos de Dios, que vivamos como hijos de Dios en la tierra y gocemos eternamente de su felicidad en el cielo. Eso es parte esencial de lo que nos enseña el magisterio. Bueno, la doctrina social de la Iglesia es muy antigua. Viene desde van a ver que vamos a hacer referencias desde el Génesis hasta los 10 mandamientos, por supuesto, en el Levítico, en el Deuteronomio. Veremos también la enseñanza de los profetas, la enseñanza de Jesús, obviamente, en también no solo lo que está en el Evangelio, también lo que está en las cartas de San Pablo y de los apóstoles, en los Hechos de los Apóstoles también. Bueno, y después vamos a ver cómo fue enseñando la Iglesia esta doctrina social. Y toda esta doctrina tiene un desarrollo muy especial a partir de finales del siglo XIX. Aquí les voy a, simplemente se los menciono, porque si tenemos un curso de doctrina social de la Iglesia, por lo menos le tienen que sonar las encíclicas, los documentos principales donde está contenida. Vamos a ver algo muy resumido, obviamente. Pero las encíclicas son como esos documentos oficiales de la enseñanza de la Iglesia que tienen una cierta categoría de autoridad. No es lo mismo que una homilía que dijo el Papa en Santa Marta, ni lo que dijo. Bueno, ¿por qué? Porque tiene una elaboración más especial y tiene una autoridad un poquito más de mayor solemnidad. Se empezó con la Rerum Novarum, con León XIII en 1891, tratando toda la cuestión relativa a la revolución industrial, que estaba comenzando en esa época. Ya venía desarrollándose un montón de problemáticas nuevas que no se habían generado antes y que era necesario que la Iglesia opinara sobre esas cuestiones, que las vamos a ver, ¿no? Este es un documento básico que les recomiendo que lo lean. La Rerum Novarum trata las cuestiones fundamentales de la doctrina social y con una visión profética. Ya ven, tiene más de un siglo, ¿no? Casi, estamos en el siglo y medio. Después, en relación con esta encíclica, en fechas conmemorativas fueron saliendo otras encíclicas. Pío XI, la encíclica Quadragésimo Anno, que viene, quiere decir 40 años, a los 40 años de la Rerum Novarum, y que se da en 1931 y está analizando todas las cuestiones que surgen con la crisis del 29. Después la Mater in Magistra, de Juan XXIII, en 1961, que trata toda la cuestión del progreso social. Pacem in Terris, también de Juan XXIII, que trata en 1963 los derechos humanos y la paz, un tema muy importante en ese momento también. La Populorum Progressio de Pablo VI, sobre el progreso de los pueblos, en el 67. La 80ª Adveniens, porque está por cumplirse en los 80 años de la Rerum Novarum. Entonces, en 1971 escribe Pablo VI esta encíclica. Laborem Exercens de Juan Pablo II,
en 1981, que trata fundamentalmente toda la cuestión del trabajo, que ya había sido abordada en la Rerum Novarum, pero trata cuestiones, la actualiza situaciones nuevas que se han ido dando, y hace toda una teología del trabajo muy interesante. La Sollicitudo Rei Socialis de Juan Pablo II también, en 1987, sobre el desarrollo, fundamentalmente, y trata cuestiones teóricas también sobre la doctrina social. La Centesimus Annus de Juan Pablo II en 1991, Centesimus Annus por los 100 años de la Rerum Novarum, sobre el orden económico y el Estado, la democracia, trata muchas cuestiones muy interesantes. Esta también les diría que si tenemos que elegir, Rerum Novarum, Labora Exercens, Centesimus Annus, esas leanlas, no tienen desperdicio. Ninguna tiene desperdicio, pero bueno. Y la Constitución Apostólica Gaudium Spes, que ya citábamos del Concilio Vaticano II, que trata muchas cuestiones básicas de la doctrina social y antropológica de la Iglesia. Bueno, acá le pongo, no se las voy a leer, porque son un montón de otras encíclicas que también son sobre la cuestión social, que abarcan muchas cuestiones: la educación, el matrimonio, el fascismo, el nazismo, el comunismo, el orden social, la democracia, la libertad religiosa, la regulación de la natalidad, la familia, la teología de la liberación, la atención de las personas homosexuales, sobre el origen, el respeto a la vida naciente, a la dignidad de la procreación, la mujer. Todas estas son todas cuestiones también sociales, vinculadas con la cuestión social, que cada una de ellas son, en general son cada una encíclica, una carta apostólica. Bueno, acá no sé qué está haciendo líos Resumiendo esta primera parte, ¿qué es la doctrina social de la Iglesia? Conjunto de enseñanzas relativas a la vida social, en cuanto, o desde qué punto de vista, en cuanto ordenada al fin último, la vida social, cómo se ordena al fin último del ser humano. Presentadas estas enseñanzas por la Iglesia para iluminar la conducta cristiana de los fieles y de todas las personas de buena voluntad. Si la doctrina social de la Iglesia va dirigida en primer lugar a los cristianos, para nosotros podemos decir, vamos a ver que es vinculante, en el sentido de que la Iglesia tiene autoridad porque nosotros tenemos la misma fe de la Iglesia, y entonces lo que nos dice la Iglesia lo aceptamos también por fe. Pero como tiene un aspecto natural, porque Jesús vino a revelar cosas que el hombre podía conocer por su razón, y entonces también reveló cosas que son de orden natural, que el hombre puede conocer, y por lo tanto tenemos que presentarlo a todos los hombres, porque esas personas, aunque no tengan la fe de la Iglesia, aunque no lo vayan a aceptar por fe, lo pueden aceptar viendo la razonabilidad de lo que se les está presentando. Ahora, este es un punto importante también para entender y distinguir en los distintos contenidos de la doctrina social de la Iglesia. Consta de 3 elementos básicos, o de 3 tipos de enseñanzas muy diversas. Primero, unos principios de reflexión. Los principios señalan las bases para construir la convivencia social, según criterios que son aceptables por todos, que derivan de la naturaleza humana y que por lo tanto todos podemos llegar a conocer por nuestra razón. Estos son los principios fundamentales que después se tienen que aplicar en cada situación concreta. Entonces, cuando la Iglesia habla de principios fundamentales, esos van a ser válidos para toda época, para toda situación y para todo lugar. Después también la doctrina social de la Iglesia contiene criterios de juicio
Es decir, la Iglesia ha hecho juicios sobre situaciones concretas. Ha hecho juicios, como vieron recién, sobre el fascismo, sobre el nazismo, sobre el comunismo, sobre el liberalismo. Bueno, esos juicios, ¿en qué consisten? En aplicar los principios a una situación concreta. ¿Mm? La Iglesia juzga de una manera objetiva, es decir, no juzga la culpabilidad subjetiva de las personas, porque no las puede juzgar. Pero sí dice, esto es contrario a las enseñanzas de la Iglesia. Estas enseñanzas concretas son contrarias a las enseñanzas de la Iglesia. Estas decisiones que se han tomado son contrarias a las decisiones que la Iglesia considera objetivamente por su objeto moral malas. O al revés, estas las considera objetivamente malas. Entonces, estos criterios de juicio hay que tener en cuenta que varían según la situación enjuiciada. Es decir, no es lo mismo un juicio que pueda haber hecho la Iglesia sobre el liberalismo o sobre el socialismo en la Rerum Novarum, o que pueda haber hecho en el siglo XX, principios del siglo XX o mitad del siglo XX, que lo que pueda hacer sobre determinado socialismo de ahora. Es sentido común lo que estamos diciendo, pero los principios son válidos igualmente, y los principios que se utilizan para enjuiciar también siguen siendo válidos ahora, pero hay que ver las distintas situaciones históricas que se han vivido, y esos juicios hay que tenerlos en cuenta teniendo en cuenta la situación histórica concreta. Y después, perdón que pasé, después la Iglesia también en su doctrina social ha establecido directrices de acción. ¿Por qué lo ha hecho? Porque ha querido mostrar que los principios no son una pura teoría que no tiene ninguna aplicación práctica posible. Y entonces en algunos casos ha sugerido como modos concretos de llevar a la práctica alguno de esos principios. Bueno, estas directrices de acción orientan la actividad cristiana de los cristianos en la sociedad y la han orientado históricamente, pero no son vinculantes. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el principio de participación, que vamos a ver llegado el momento, dice que las personas tienen que participar en todas las sociedades tanto cuanto sea posible, de una manera libre, inteligente y qué sé yo. Entonces, la Iglesia, teniendo en cuenta este principio, dice, conviene que en las empresas, todos los que trabajan en la empresa, son miembros de esa empresa, participen en la empresa. Ahora, los modos concretos de participación que ha sugerido no tienen por qué seguirse necesariamente. La Iglesia sugirió, por ejemplo, el movimiento cooperativo, surgió dentro de las enseñanzas de la Iglesia, como una de las formas concretas de participación, pero no tiene por qué ser esa. Y algunos siguieron el cooperativismo y otros dijeron, no, mira, mejor no, busquemos otras formas. ¿Se entiende la diferencia entre una directriz, un juicio? Si la Iglesia dijo, por ejemplo, en la Italia de tal fecha, el Papa dijo, no se puede votar al Partido Comunista, el que vote al Partido Comunista no está dentro de la fe de la Iglesia, bueno, obliga a quienes, a los que en esas elecciones podían votar o no al Partido Comunista, o si lo dijo de una manera más general, o hasta tendrá esa vigencia más general, pero no quiere decir que si ahora no hay un juicio de la Iglesia sobre el que vote al Partido Comunista de alguna manera, aquí en Uruguay, no tiene por qué estar necesariamente fuera de la fe de la Iglesia. ¿Se entiende? No es un juicio aplicable a toda situación, sino que es un juicio aplicable a las situaciones en las que se hace el juicio. Los principios sí, por eso la condena al marxismo, que es de principio, es válida para todas las épocas mientras no cambie el marxismo. Lo mismo con el fascismo y con el nazismo. Sí. No sé si estás pasando charts, pero en mi pantalla quedó solo el primero.
No, no están corriendo. ¿No están corriendo? Yo estoy con él. No, Yo no. pensé que era yo que estaba trancado, pero estaba viendo que... Se ve acá en el orden temporal. Quedó en el orden temporal ahí. Que quedaron un montón. ¿Para qué voy a volver hacia atrás a ver qué pasó? Vamos a dejar de compartir y volver a compartir. Pantalla 2. Compartir. Voy a compartir todo. Optimizar. Compartir. ¿Ahí qué están viendo? Doctrina social de la Iglesia. ¿Consta de 3 elementos básicos? Sí, Sí. sí, exacto. Sí. Bueno, entonces, por lo menos ahora estamos viendo lo que toca al momento de ahora. Yo dejé de verlos ahora, ustedes no sé dónde estarán, a ver si los encuentro. Esto me costó dejar de verlos a ustedes, pero bueno. No, abajo tenés puntitos. Sí, tengo todos los puntitos, pero nunca me pasa esto. Chat. Bueno, no importa. Me importa, sí, pero... a ver, ¿qué puedo hacer para participantes? No, acá no voy a solucionar nada. Vista, pausa, grabación, convertir, información, mostrar panel de video. Ah, ahí los encontré, mostrar panel de video. Ahí los estoy viendo de nuevo. Bueno, entonces, sigamos adelante, si me permite. Esto no. ¿Ahí lo ven? ¿Vieron la palomita esa? Se vio el cambio. Sí, Bueno, sí, se ven. entonces, la doctrina social de la Iglesia acoge e investiga la realidad social a la luz de la revelación divina. Fue elaborada por el magisterio bajo la asistencia del Espíritu Santo, por eso está ahí la palomita. Va más allá de la filosofía y de las ciencias sociales, aunque aprovecha las aportaciones de la filosofía y de las ciencias sociales. No es una ideología, porque no proporciona modelos para la acción social o política al servicio de determinados intereses particulares. Y pertenece al ámbito de la teología moral. Es decir, ¿por qué enseña estas cosas la Iglesia? Porque tiene que enseñar un camino para llegar a Cristo, que es la moral, y lo enseña porque Cristo lo enseñó, entonces lo está transmitiendo desde la revelación. Bueno, aquí aparece Juan Pablo II y una frase del Centesimus Annus que está clarita para resumir estas cosas de las que venimos hablando. Para la Iglesia, enseñar y difundir la doctrina social pertenece a su misión evangelizadora y forma parte esencial del mensaje cristiano. ¿Ah? Esto es importante. Acá vienen las fuentes, ya lo dijimos, la Sagrada Escritura, la tradición, con los padres de la Iglesia, que fueron tratando los problemas de su época. Ahora volvemos a lo duro. Ya vimos entonces hasta ahora que el cristianismo tiene un aspecto social, vimos qué es la doctrina social de la Iglesia, y ya dijimos algo bastante sobre la competencia de la Iglesia para hablar de esto, ¿no? Es competente, tiene competencia porque tiene que manifestar el mensaje de Cristo, tiene que comunicar su gracia y tiene que impregnar y perfeccionar el orden temporal con el espíritu evangélico. Esas son las 3 misiones de la Iglesia. Camino, verdad y vida es Cristo. La Iglesia tiene entonces la función profética o de magisterio de enseñar Cristo verdad. Tiene la función de santificar, porque Cristo es vida, y Cristo es camino, y entonces tiene la función de regir, de gobernar, de dirigir a las personas hacia el camino del cielo. Entonces, impregnar y perfeccionar el orden temporal con el espíritu evangélico pertenece
de distinta manera a los distintos miembros de la Iglesia. Al magisterio de la Iglesia, que le corresponde al Papa y a los obispos, son los que tienen autoridad en el magisterio de la Iglesia, en el ámbito local, cada obispo, y en el ámbito universal, el Papa y los obispos unidos con el Papa, ¿no? En cuestiones de fe y de moral. ¿Por qué no es ideología? Porque las ideologías parten de determinadas ideas que están concebidas como un modelo para cambiar la sociedad. Si se plantean determinadas ideas o modelos que dan una visión unitaria de toda la realidad, simplificada, además de la realidad, y totalizante a su vez. Y plantean entonces un determinado programa político o económico para llevarlo a cabo. La Iglesia no plantea un programa político, social ni económico. Sí hace juicios sobre si determinado programa puede ser contrario a los principios de la enseñanza de la Iglesia, pero no plantea un modelo concreto. No son ideas, sino que son principios morales básicos y que provienen de la revelación. Sí tienen una concepción sobre el hombre, porque parte de lo que enseñó Cristo, dijimos, es la verdad sobre Dios y sobre el hombre. Y parte de esa verdad sobre el hombre es su sociabilidad. Y de allí deriva la ética. Y por eso es que el magisterio de la Iglesia juzga los aspectos morales y religiosos de la organización social o del orden temporal. Entonces, el magisterio se queda en el ámbito ético de los principios, también puede hacer juicios y puede hacer directrices con esa distinta fuerza vinculante que pueda tener. En cambio, los laicos, que estamos en el orden temporal y tenemos la misión de transformar el orden temporal según el querer de Dios, somos quienes tenemos que gestionar y ordenar el orden temporal, dar las soluciones concretas, técnicas, pero no responsabilizamos a la Iglesia por eso, porque no hay una respuesta de la Iglesia concreta para eso. Es decir, acá lo que importa distinguir es lo que son los principios y lo que son las concreciones. Obviamente en una concreción uno no puede ir contra los principios, pero hay 20.000 maneras distintas de llevar a la práctica un principio, como el que les decía antes, solidaridad. Y bueno, podemos ser solidarios de 20.000 maneras distintas. No puede ser que alguien se arrogue la solución solidaria cristiana para una cuestión concreta. A ver, ¿cómo se soluciona el problema social que ha planteado la pandemia? Esta es la solución cristiana. No, no hay ninguna solución cristiana. Ahora, sí es anticristiana una solución que diga, me importa un bledo los más necesitados. Bueno, o que le importe un bledo la participación y la libertad. Bueno, entonces allí sí se puede juzgar, pero no se puede proponer un modelo concreto. Los cristianos, personalmente, con la responsabilidad que nos da como cristianos laicos, el saber que tenemos que buscar la manera de hacer lo que Dios quiere, tenemos esa libertad de concretar, pero con nuestra propia responsabilidad. ¿Se entiende? Es decir, uno no puede decir esta es la solución de la Iglesia. No, esta es la solución mía, que estudié el tema y sé de economía y sé de sociología y de lo que corresponda para dar la mejor solución que a mí me parece. Y entonces entro dentro de a jugar con las mismas reglas con las que juegan todos los demás. Los demás van a aportar en función de que la solución sea éticamente buena, pero además técnicamente conveniente, es decir, que sea eficaz, no solamente que sea éticamente buena. ¿Entiendes? Entonces, todos esos aspectos son los que tenemos que tener en cuenta para la solución concreta de los problemas. Bueno, y decía, para dar el enganche con el siguiente punto de laicidad y laicismo, ¿no? ¿Cuál es el tema acá? ¿Por qué estas soluciones que pueden dar los laicos
tienen que darlas, y tienen que darlas también siguiendo los principios de la doctrina social de la Iglesia, porque esos principios son cognoscibles por todos, y entonces pueden hacerlos valer también ante aquellos que no aceptan el magisterio de la Iglesia. Aquí en Uruguay por lo menos no tiene mucho sentido decir, no, esto es así porque lo dijo Juan Pablo II en el Centesimus Annus. Si tuviera autoridad frente a las personas, que puede tenerla en un país laico, Juan Pablo II es una persona que influyó muchísimo y una persona de muchísima autoridad moral, y bueno, pero el problema es que aquí no te lo aceptan como autoridad, ni como autoridad moral, ni como autoridad filosófica. Entonces, no voy a invocar que lo dijo Juan Pablo II como un argumento para convencer a alguien, porque sirve para lo contrario. Pero sí voy a decirlo, lo puedo decir, si quiero, lo puedo decir, no es que esté prohibido decirlo. Nadie me lo puede prohibir. Así como unos invocan a Foucault, yo invoco a Juan Pablo II. ¿Cuál es el problema? Obviamente, para mí es mucho mejor filósofo, mucho mejor todo que Foucault, para mí. Bueno, entonces, yo respeto tu opinión, vos respetá la mía. Yo respeto que vos invoques a quien quieras, vos respetá que yo invoque a quien quiera también. Ahora, dependerá de qué es de la eficacia que quiera tener o no con esa intervención, que invoque a tal encíclica o no la invoque. Hay países en los que tiene importancia invocar determinada encíclica. Acá puede ser que no. Más, es muy probable que sea contraproducente. Dependerá del país, del lugar. Pero lo que sí vamos a tener que hacer para respetar las reglas de convivencia social en las que estamos, porque estamos en una sociedad democrática plural, en la que se aceptan todas las creencias, vamos a tener que argumentar, si queremos hacer una argumentación política, con argumentos de razón. Los argumentos de razón los vamos a tener que dar. Entonces, no alcanza con decir, no, esto es así porque lo dice el Centesimus Annus, sino que tenemos que entender por qué lo dijo, ver la explicación que da y dar la explicación que da, la explicación racional que está dando. Porque eso sí puede ser compartido por todos. Entonces, esto es como un resumencito de lo anterior. La sociedad tiene la incidencia del pecado, la incidencia del pecado original, la incidencia de los pecados personales, y tenemos que cambiarla para que sea lo más adecuada posible para lograr que las personas lleguen al cielo. Y entonces tenemos que transformar esa sociedad. La misión de la Iglesia, lógicamente, tiene que tratar de que lo que se habla a veces de las estructuras de pecado, y las tenemos que cambiar. Porque las estructuras de pecado son estructuras sociales, consuetudinarias, culturales, que ayudan a pecar. Nosotros tenemos que ayudar a que las personas sean felices, no a que pequen. Entonces, tenemos que cambiar la cultura, tenemos que cambiar la educación, tenemos que cambiar la enseñanza, tenemos que cambiar todo para que ayude a los hombres a llegar a ser felices. Cuando vemos que no nos puede dar lo mismo que la gente esté enseñando cualquier barbaridad y que se estén haciendo unos infelices. Bueno, esto ya lo no dice. Acá la cuestión de que el magisterio, los juicios del magisterio no se refieren a las cuestiones técnicas, económicas o políticas, sino a la dimensión ética de la realidad. Lo que pasa es que las soluciones que puede dar la economía pueden ser contrarias a la ética. Las soluciones que da la política pueden ser contrarias a la ética. Y entonces la Iglesia va a decir, no va a decir esta solución es políticamente mala, va a decir éticamente esta solución política es mala. No va a decir esta teoría económica y esta solución que está dando la economía para este caso es económicamente mala. No, va a decir es mala desde el punto de vista ético, porque como refieren a acciones humanas libres, son medibles éticamente.
el que diga que la economía no tiene nada que ver con la ética, y mal, porque la economía refiere a acciones humanas libres. Entonces, por más que digan, no, la ley del mercado es como una ley natural, como la ley de la gravedad, no. Sino, no, porque la ley de la gravedad, yo me tiro del balcón y no puedo no caer. En cambio, yo puedo, sí se puede hacer que un determinado precio no se determine exclusivamente por la ley de la oferta y de la demanda. Eso poder hacer se puede. Fácticamente es posible. Entonces, porque dependen de la libertad humana. El hombre puede comprar a un precio o a otro. No necesariamente será, quizás la eficacia de seguir la ley del mercado sea mejor, y bueno, sí, perfecto. Pero en la medida en que uno no esté haciendo algo con la excusa de que está respetando esa ley, esté violando una ley ética. Bueno, compete, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, compete siempre y en todo lugar a la Iglesia proclamar los principios morales, incluso los referentes al orden social, así como dar su juicio sobre cualesquiera asuntos humanos, en la medida en que lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas. Los derechos fundamentales de la persona humana tienen que ver con la ética natural. La salvación de las almas tiene que ver con el destino sobrenatural del ser humano. Bueno, no vamos a apurarnos porque si no, no llegamos. Entonces, con esto queda claro el tema de la laicidad y la sociedad plural. Laicidad, el primero que estableció la laicidad fue Cristo. El primero que dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, es decir, que separó dos ámbitos de competencia distintos, el ámbito de competencia de la sociedad civil y el ámbito de competencia de la Iglesia, fue el mismo Cristo. No hay ninguna otra religión que lo haya hecho de esa manera. Así que la única religión que es laica es la religión católica. La religión cristiana. Las otras religiones tienden a instaurar un orden social dependiente del orden religioso. Para la doctrina cristiana eso no es así. Así que el orden social y económico, político, es dependiente del orden religioso en los principios generales, en los principios éticos, pero no en las distintas formas de lograr realizar esos principios éticos. Para ello es necesaria, sí o sí, la decisión humana libre. Sí o sí, para la doctrina cristiana es necesario que haya una sociedad que se organice y que vea entre las distintas posibilidades cuál considera mejor, según las circunstancias del lugar, de tiempo, de lo que sea. Entonces, en este sentido hay dos ámbitos de competencia distintos. Tienen un punto en común, que es que la Iglesia enseña todo lo referente a la ética, y las decisiones políticas y económicas tienen un aspecto ético. En ese aspecto ético la Iglesia puede decirle a los cristianos su enseñanza y puede presentarle a todos los demás que lo quieran aceptar esa misma enseñanza, porque es parte de una enseñanza que se puede aceptar por la sola razón natural, que se podría haber conocido por la razón natural si Dios no lo hubiera revelado. Si Dios no hubiera revelado que no hay que matar, que no hay que mentir, que no hay que robar, igual lo podríamos saber, lo han sabido todas las sociedades. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos la seguridad de que no se puede robar, mentir, matar, bueno, sí, porque lo sabemos por fe también, pero también la podemos tener esa misma seguridad por la razón. Entonces, hay dos extremos. El laicismo, que considera que el mensaje cristiano no puede tener ninguna incidencia en la configuración de la sociedad, y por lo tanto hace que los cristianos no puedan ser consecuentes con su fe cristiana, porque esa fe cristiana les dice que sí tiene que incidir en su vida social. Ese laicismo es contrario a la laicidad,
¿Por qué es contrario a la laicidad? Porque la laicidad implica aceptar la pluralidad de religiones que hay y favorecer que todas las religiones se puedan vivir. Entonces, ese laicismo es contrario a la laicidad. ¿Por qué? Porque no está permitiendo que los cristianos vivan su fe. Además, es contrario a la libertad, porque no, está tratando como ciudadanos de segunda y a la igualdad ante la ley propia de la democracia, porque está tratando como ciudadanos de segunda a los que sean cristianos. ¿Por qué los demás pueden opinar como quieran y los cristianos no? Porque, no, porque eso lo dice la Iglesia. ¿Y qué me importa? Eso lo dice Foucault. ¿Qué me importa? Es decir, discutamos sobre las razones, no me importa que lo diga la Iglesia. Entonces, tiene un doble error el laicismo. Un error antidemocrático, niega la igualdad, y antilaicidad, porque no acepta la pluralidad de todas las visiones del mundo, porque no está aceptando la visión cristiana del mundo, que es una visión que, como todas las visiones del mundo, tiene una visión de cómo vivir socialmente. El otro extremo es el clericalismo, pretender que la Iglesia jerárquica, no los laicos, decidan cuáles son las soluciones concretas, técnicamente más adecuadas para llevar a cabo esos principios. La Iglesia va a tener que decir cuáles son los principios y en todo caso va a poder juzgar según esos principios acciones objetivamente malas, y también podrá dar sugerencias, esas directrices de acción, pero no va a dar la solución concreta. Si la Iglesia jerárquica da las soluciones concretas, se va al extremo de que no se está respetando lo que es del César. En ese ámbito no tenés autoridad. Obispos, papa no tienen autoridad. Ahí corresponde al César. Al César lo que es del César. Al César es a todos los que participamos del gobierno en una sociedad democrática, todos los ciudadanos. Directamente o a través de nuestros representantes o a través de la opinión pública. Por lo tanto, tenemos el mismo derecho que todos para participar y tenemos el deber de participar como cristianos, porque a quienes le dio la misión de configurar la realidad temporal según el querer de Dios es a los cristianos laicos. Dios le dio esa misión y entonces tenemos que cumplirla. Bueno, acá hay una frase de Juan Pablo del Concilio Vaticano II que plantea muy bien esta problemática del laicismo, ¿no? El divorcio entre la fe y la vida diaria de muchos debe ser considerada como uno de los más graves errores de nuestra época. Si nuestra fe no incide en nuestras decisiones, y en nuestras decisiones políticas y económicas, y en lo que comunicamos a los demás, y en lo que decimos en el Parlamento, y en lo que decimos en la prensa, bueno, entonces fracasó el cristianismo en nosotros. Y fíjense lo que dice, bueno, el otro extremo es el de la teología de la liberación, de alguna manera, pretender que el mensaje cristiano sea una solución concreta y encima con una ideología determinada, que es la marxista, para dar soluciones técnicas a las problemáticas sociales. No hay una solución concreta. Es una visión politizada de la misión de la Iglesia, que busca una liberación humana, cultural, económica, política, la promoción humana, que está muy bien, pero hay que distinguir esa liberación humana de la liberación salvífica del pecado. Son dos ámbitos vinculados, pero distintos. La liberación salvífica, la liberación del pecado que nos trae Cristo, reclama también que aquellas estructuras sociales que se hayan conformado de una manera que sean un obstáculo para vivir según la dignidad de la persona humana, respeten esa dignidad de la persona humana. La realidad temporal refleje el reino de Dios, está bien, pero no se reduce a ella. Bueno, con esto terminamos la primera parte y ahora vamos a ver ya a la concepción concreta sobre la persona y la sociedad
pero que estamos con muy poquito tiempo, entonces voy a decirles tres ideas, perdón. Bueno, la segunda parte de la clase de hoy trata de ver cuál es este mensaje cristiano, porque hasta ahora estuvimos hablando, pero no dijimos en qué consiste el mensaje cristiano que tiene relevancia social. Bueno, primero hay una visión sobre la sociedad, después hay una concepción sobre el hombre, que en realidad la concepción sobre la sociedad depende de la concepción del hombre, y después hay una solución que a veces es vista como una tercera vía entre el individualismo liberal y el colectivismo, pero no, es la visión lógica derivada de la concepción de la persona y de la sociedad que tiene el cristianismo. Entonces vamos a decir, en primer lugar, ¿qué es una sociedad? Si les queda clara esta idea, les va a quedar claro un esquema para poder resolver un montón de cuestiones de problemáticas sociales. Sí. Una sociedad es un grupo de personas que, como necesitan de otras personas, se unen para lograr un fin común. Entonces, tienen unas ciertas necesidades comunes, la necesidad de unirse para lograr ese fin común. Y además van a tener que tener una organización especial para lograr ese fin común. Esa organización particular va a ser un conjunto de leyes. Leyes son un orden del comportamiento en relación a un fin. Por lo tanto, el ordenamiento del comportamiento de las personas que integren esa sociedad para lograr ese fin común. Y va a ser necesaria una autoridad. ¿Por qué va a ser necesaria una autoridad? Porque alguien tiene que decir cuáles son esas leyes. Alguien tiene que decir si se cumplieron o no se cumplieron esas leyes en caso de que haya un conflicto, y va a tener que hacer que se cumplan esas leyes. Entonces, siempre va a haber alguien que tenga una aptitud o cualidad por la cual da una orden a otros que espera que sea obedecida. Eso es la autoridad. Entonces, es necesario en toda sociedad que haya una autoridad, porque las personas no siguen un fin común si no hay una manera concreta de ordenar las conductas hacia el fin común. Esa ordenación de las conductas hacia el fin común se da a través de el ordenamiento que hace la autoridad. Bueno, esto lo pueden ver en cualquier ámbito. Si ustedes ven una familia, es una sociedad. Hay personas, padre, madre, hijo. Fin común, sí. Cuidarse, educarse, alimentarse, no sé, un montón de fines comunes. Una organización, sí, hay unas leyes, el padre tiene que hacer tal cosa, la madre tal otra, los hijos tales otras, tienen que comer a tales horas, tienen que sacar la basura, bueno, hay un montón de leyes en la familia. Órdenes del comportamiento para lograr ese fin común. Hay una autoridad, el padre y la madre son autoridad, los hijos no son autoridad. En una sociedad democrática la autoridad se da con la participación de todos, pero según sus funciones. Si unos eligen a las autoridades y otros son autoridades. Bueno, este esquema van a ver que está siempre. Toda sociedad tiene cómo se relacionan estos elementos. Las personas tienen un fin común. Por lo tanto, en sus acciones, y acá viene un tema, a ver si a pesar de la hora puede quedar claro. En sus acciones las personas se van a subordinar a un fin común. En toda sociedad va a pasar esto. Yo en mis acciones me voy a subordinar a, por ejemplo, a lo que se determinó en esta casa, que es que vamos a comer a las 9 menos cuarto. Entonces, tengo que estar a las 9 menos cuarto porque si no, no me queda nada de comida. Tengo que cortar a las 9 menos cuarto, se termina la clase. Entonces, me subordino en mis acciones, porque yo voy a tener que terminar esta clase a las 9 menos cuarto. Acá también establecimos unas reglas. De alguna manera yo fui autoridad al estar dirigiendo la clase. Bueno, participaron más o menos, pero estuvieron de acuerdo que terminara a 9 menos cuarto. Bueno, está. Entonces, pero nos subordinamos hacia el bien común.
ese fin común es un fin que es para las personas a su vez. Si yo me subordino a algo que es conveniente para mí mismo y para todos los demás. Entonces, el fin común va a determinar el tipo de sociedad que sea. Si es jugar al tenis, será un club de tenis, si es, no sé, las sociedades que se les ocurra. Es decir, que el fin común determina el tipo de sociedad. También el fin común va a determinar la ley y la autoridad. Porque si yo les digo, bueno, para la próxima clase tienen que venir todos con la camiseta de Nacional, algunos me van a decir, no, ni loco. Yo soy de Peñarol, me va a decir Julio, ni pienso. Porque no tiene nada que ver con la finalidad de esta clase. Ahora, si yo les dijera, bueno, para la próxima clase les pido que me lean por lo menos los primeros párrafos del Centesimus Annus y les voy a preguntar algo sobre eso. Ahí yo tengo autoridad porque se dirige al fin común. Es decir, que la autoridad está limitada por el fin común. La ley está limitada por el fin común. Es decir, que la autoridad no puede mandar cualquier cosa. Tiene que mandar lo que sea conveniente al fin común. La ley no puede decir cualquier cosa, puede decir lo que tenga que ver con el fin común. Y de esa manera, la ley y la autoridad están sirviendo a las personas, porque el fin común es para las personas. Es para lograr el desarrollo de esas personas en ese aspecto en el que necesitan la ayuda de los demás. Entonces, se va a organizar la acción de todas las personas para que los demás puedan beneficiarse de eso. Y ese beneficio de los demás también va a implicar que las personas tengan que aportar algo a la sociedad. Algunos van a tener que hacer algo para que otros se beneficien de algo. Eso pasa en toda sociedad. Y la madre hace la comida y después los otros la comemos. y bueno, y uno lava los platos y todos nos beneficiamos de tener los platos limpios. Pero hay alguien que lo tiene que hacer para que el otro se beneficie. Es decir que aquí surge en relación con las acciones de las personas, van a surgir los derechos y los deberes. Lo que se tiene que hacer para lograr el bien común son los deberes. El beneficio que recibimos como miembros de esa sociedad del bien común son los derechos. Pero no puede haber un derecho si no hay deber de alguien. Tiene que haber un deber correspondiente de alguien. Y si hay un deber de alguien, hay un derecho de alguien. Van inseparablemente unidos. Entonces, ¿cuál es la concepción de la sociedad? Ya la dijimos, esta, ¿no? La sociedad es un grupo de personas con un fin común, con unas leyes y una autoridad. Y además suelen tener otros medios para lograr ese fin. Suelen tener una cancha de tenis, unas instalaciones, bueno, tienen una casa, la familia. Suelen haber medios materiales, son necesarios también en general, para casi todas las sociedades son necesarios ciertos medios materiales. Algunas no. ¿Cuál es la concepción sobre el hombre que determina la visión de la doctrina social de la Iglesia? Primero, que el hombre es persona. ¿Qué quiere decir que es persona? Lo vamos a ver después más detenidamente, pero que tiene dignidad, que es lo mismo que decir que es lo más valioso, es fin en sí mismo, no es un medio, no se lo puede tratar como un medio para otra cosa. Esto se resume en el ámbito social en que la sociedad es para la persona, no la persona para la sociedad. La persona no vale porque cumpla una determinada función en la sociedad. Vale porque es persona. Tiene que subordinarse en sus acciones al fin común, al bien común, sí, pero no en su valor. Está subordinada en sus acciones, en lo que debe hacer, pero no está subordinada en su valor, en su dignidad. Yo valgo, haga lo que haga. Yo valgo igual, porque valgo por ser humano. Y todos valemos lo mismo en cuanto a nuestra dignidad esencial. Después haremos cosas que merezcan mayor recompensa o no, pero en cuanto a todos los derechos que nos correspondan por ser seres humanos, vamos a ser iguales. Miren lo que dice la Christi Fidei Laici, una encíclica de Juan Pablo II. A causa de su dignidad personal, el ser humano es siempre un valor en sí mismo,
y por sí mismo, y como tal exige ser considerado y tratado. Es decir, que de esta dignidad derivan todos los deberes. Y al contrario, jamás puede ser tratado y considerado como un objeto utilizable, un instrumento, una cosa. Bueno, el hecho de que sea persona nos va a dar una gran diferencia con una de las visiones que vimos extremas, que es la del individualismo. ¿Por qué? Porque, y la del colectivismo. Los dos extremos, podríamos decir, son los colectivismos y los individualismos. El individualismo va a considerar que el ser humano tiene dignidad, sí, pero más o menos. ¿Por qué? Porque no va a considerar que es un ser que está abierto a los demás, que necesita de los demás para desarrollarse plenamente y que los demás necesitan de él. Y que como los demás necesitan de él, tiene deberes hacia los demás y no solamente derechos hacia los demás. Ahora, el colectivismo lo va a tratar al hombre como un medio. Vale si cumple una función dentro del organismo social. Lo que vale es el organismo, la maquinaria. Lo otro es una pieza de la maquinaria que vale si cumple su función, si no, no vale. Entonces, porque es persona, va a ser también social por naturaleza, porque el ser personal es un ser inteligente y libre, que por lo tanto está abierto a conocer a los demás y a querer a los demás, y a conocer a los demás como iguales a sí mismos, también como personas, y por lo tanto a quererlos como fines en sí mismos. Entonces, el hombre es social por naturaleza, precisamente por eso, porque se realiza, se desarrolla en relación con los demás. Va a tener que desarrollar sus capacidades, que eso podríamos decir, bueno, es indigente el hombre, es un aspecto como negativo. Tiene la potencialidad de perfeccionarse, pero necesita de que otros lo perfeccionen. Sí, pero también tiene un aspecto positivo, puede perfeccionar a otros, puede aportar su riqueza personal. Entonces, aquí hay una frase de la Gaudium Spes que lo dice claro esto. El hombre no puede encontrarse plenamente a sí mismo, sino por la entrega sincera de sí. ¿Sí? No me desarrollo si no desarrollo a los demás. Por eso soy social por naturaleza. También porque necesito de los demás. El ser indigente, el ser vulnerable, es un valor en el ser humano. Es algo esencial del ser humano. No es un ser autónomo en el sentido de que no necesite de los demás. Esto es el mensaje de la Iglesia. Y eso no tiene nada que ver con el individualismo liberal, que va a valorar solo la autonomía. El ser que, bueno, no, yo solo me basto. Los demás que me molesten lo menos posible. Y no tengo que hacer nada por los demás. Solamente respetar su libertad. Que los demás respeten la mía, yo respeto la de ellos y listo. Con eso nos arreglamos. Obviamente no se sabe cuándo termina. Dice, la libertad mía termina cuando empieza la del otro. Y sí, pero ¿cuándo termina la tuya y cuándo empieza la del otro? No hay solución para eso. Pero lo dicen todos como unos loritos sin mayor problema. Entonces, es social por naturaleza porque tiene algo en común. Tiene una esencia o naturaleza común. Todos somos humanos. Por eso podemos ver a los demás como iguales, como dignos, y por lo tanto que exigen un trato adecuado. Tenemos necesidades comunes que derivan de nuestra naturaleza y otras que derivan de circunstancias históricas. Pero esa común necesidad que tenemos de vivir en sociedad para desarrollar nuestras posibilidades naturales e históricas es también natural. Entonces, Aristóteles lo decía claro esto, quien es incapaz de vivir en sociedad o no tiene, acá me olvidé de poner la copita, estuve presentándolo todo en letras chiquitas. Quien es incapaz de vivir en sociedad o no tiene necesidad de ella porque se basta a sí mismo, tiene que ser un animal o un dios. Si solo los animales no necesitan de los demás para desarrollarse, pueden necesitar un poquitito y después ya son autónomos. Si alguien es autónomo, es un animal, o si no, un dios. Según lo que pensaba Aristóteles, lo que pasa es que Dios también es sociedad para los cristianos, eso es de fe.
No es bueno que el hombre esté solo, Génesis. Es decir, Dios no hizo al hombre solo. No es bueno que esté solo. Y de un único hombre y una única mujer deriva todo el linaje humano. Todos estamos unidos en Adán y todos estamos unidos en Cristo, el nuevo Adán. Entonces tenemos una unidad de naturaleza, de destino, que está revelada. Además es lógica y la podemos conocer fácilmente, ¿no? Bueno, el ser humano además es un ser histórico. Esto es importante. Pensar que el hombre está todo determinado naturalmente no es verdad. ¿Cuáles son los problemas de los dos extremos que podemos tener aquí? El individualismo liberal, ya vimos, ve solamente al ser humano como individuo y solamente ve el interés individual y por lo tanto valora la libertad como interés individual y fuerza para lograr ese interés individual. La capacidad que yo tengo de lograr mi interés individual es mi libertad. En la medida en que yo tengo más autonomía, tengo más libertad, puedo realizar más mi interés individual. El ser humano no es social por naturaleza. Naturalmente no existía la sociedad para el individualismo liberal. La sociedad fue creada por los individuos mediante un pacto social voluntario con el fin de superar conflictos que surgen y para tratar de garantizar esa libertad al mayor grado posible. Y entonces el fin de la sociedad no es ese bien común, no es que necesitamos de los demás naturalmente para desarrollarnos plenamente y tenemos que crear las condiciones para que todos puedan desarrollarse plenamente. Ese no es el fin de la sociedad. El fin de la sociedad es lograr el mayor interés general. ¿Qué quiere decir? Que todos, cada uno puedan lograr su interés individual. Entonces, la justicia con la que se va a manejar el individualismo liberal es la justicia conmutativa, la del intercambio entre iguales. Y por eso la ley del mercado es la que arregla todo, en la mano invisible. Solo hay derechos subjetivos. El interés individual es el derecho subjetivo. No me hablen de deberes, los deberes provienen de la limitación de esos intereses individuales, de la limitación de mi libertad que me viene dada porque no hay más remedio que para garantizar mi libertad me establezcan leyes, porque si no, no tendría seguridad en esa libertad. Ese es el esquema básico del liberalismo individualista. El colectivismo, ya lo dijimos, en vez de individuo lo que hay es colectividad. Eso es lo más importante, no el individuo, la colectividad, el organismo social, porque el bien colectivo es mayor que el bien individual y por lo tanto el único garante de igualdad y de derechos es el colectivo, la fuerza colectiva. Entonces el valor principal para el colectivismo es la igualdad, para el individualismo liberal la libertad. El sujeto, único sujeto importante, real, sustantivo es el individuo, el único sujeto real es la colectividad. Entonces, la voluntad general o la autoridad, según en cuál de las dos escuelas estemos de colectivismo, la de Rousseau o la de Hobbes, son las que los que van a tener ese monopolio de la fuerza pública para lograr garantizar esa igualdad. Para hacer cumplir esa libertad que había originalmente del modo mejor posible, mediante una ficción. En el caso de Rousseau, cada uno se va a obedecer a sí mismo porque la voluntad general es la voluntad de todos, pero mentira, no es así. O en el caso de Hobbes, todos le tienen que entregar a la autoridad, al soberano, al leviatán, toda su autonomía, toda su fuerza, toda su libertad para obtener seguridad, por lo menos, y no autodestruirse. Entonces, ahí los regímenes autocráticos de facto tienen su origen en Hobbes, los regímenes también totalitarios democráticos tienen su origen en Rousseau. Y el individuo queda absorbido por la colectividad. Está subordinado no solamente en que su interés individual está subordinado al interés colectivo, sino que él mismo tiene valor en la medida en que es un producto de esa sociedad que lo creó. Bueno, acá entra la justicia distributiva,
Bueno, y aquí tenemos que ir terminando, nos quedaría 10 minutos, pero no nos da para llegar a esos 10 minutos. Persona, bien común, sociedad, ta. Esto en todo caso lo retomaremos cuando sigamos en las otras clases, ¿tá? Pero Bien. no sé si tienen alguna pregunta, porque fui un poco rápido al final, estoy a las órdenes para... terminó la clase, con lo cual los que quieran irse, pueden irse, pero los que quieran preguntar, pueden preguntar. Gracias, Diego. Diego, ¿cuál viene a ser? Porque vos pusiste el liberalismo como en un extremo y después el socialismo, el colectivismo en el otro. Sí. Y en el medio, ¿qué vendría a ser? O sea, ¿cuál sería la posición de la Iglesia? O sea, ¿qué es lo razonable? ¿Una mezcla de las dos cosas? No es una mezcla, sino que es el valor de la persona, que no es un individuo cerrado. La persona es un ser abierto a los demás y por lo tanto social por naturaleza, necesita de los demás, y de ahí surge el concepto de bien común. Si todos necesitamos de los demás para desarrollarnos plenamente, ¿cuál va a ser el fin de la sociedad? Pregunto. El bien común. El crear las condiciones para desarrollarnos plenamente. Es decir, todos necesitamos de los demás para desarrollarnos plenamente. ¿Cuál tiene que ser el fin de la sociedad? Crear las condiciones para que se puedan desarrollar plenamente los miembros de esa sociedad. Porque es el motivo por el cual vivimos en sociedad. El liberalismo en el fondo te dice eso, que es el sistema ordenado para la producción de bienes y servicios de mejor calidad, compitiendo entre ellos, para servir a la sociedad también. Lo que puede ser un poco crudo es cómo eliminar a los que no logran, o sea, dar esos bienes, ¿entendés? O servir a la sociedad de esa forma. Claro, el tema pero es que, no tiene un fin individualista, en definitiva. bueno, eso dependerá del tipo de liberalismo en el que estemos, pero el problema del liberalismo originario, podríamos decir, a ultranza o radical, es que si bien considera que todos somos individuos autónomos y libres, de facto, en los hechos, no todos tenemos la misma libertad como ellos la entienden, como fuerza de lograr lo que queramos. Entonces, si vos dejás que la gente funcione según su fuerza de idea y dejás laissez-faire, laissez-passer, y entonces, bueno, el Estado tiene que ser juez y gendarme, simplemente no meterse a hacer nada, que cada uno, y bueno, y si hay muchas desigualdades, y bueno, eso con el tiempo se solucionará o no se solucionará, no lo sé, pero no están considerando que cada una de las personas es el fin de esa sociedad. Porque no están creando las condiciones para que se desarrollen en este momento estas personas que necesitan una ayuda que el otro no la necesita. ¿Sí? Es real que hay necesidad de una ayuda distinta según la situación en la que las personas estén, porque las personas son distintas en los medios que tienen, en la educación que tienen, en 20.000 millones de cosas. Entonces, es cierto que la finalidad de la sociedad no puede ser desarrollarlos, que es lo que dice el colectivismo. Para el colectivismo, el individuo es como un producto de la colectividad. Es la colectividad la que desarrolla, genera hombres iguales, él le da todo para que sean iguales. Eso es otro extremo, porque la persona solamente se va a desarrollar humanamente si lo hace libremente. Vos no lo podés desarrollar a la fuerza de un ser humano porque sería desarrollarlo contra su inteligencia y su voluntad. Entonces, por eso el fin del bien común no es desarrollar a las personas, es crear las condiciones para que se desarrollen. Ese crear las condiciones... El problema capaz es cómo creas esas condiciones sin que termine en un colectivismo, ¿no? Es difícil ahí. Es que ese es el tema
del equilibrio que tiene la doctrina social de la Iglesia, que te dice, lo vamos a ver cuando hablemos del principio de subsidiariedad y de solidaridad. Es decir, hay que ayudar al más necesitado, pero ayudar quiere decir no reemplazar, sino dar solamente aquella ayuda que sea necesaria, por el tiempo que sea necesario y procurando que no sea necesaria, porque es la manera de que se desarrolle como ser humano, ¿se entiende? Y ese es el principio de subsidiariedad, que es uno de los principios básicos que vamos a ver de la doctrina social de la Iglesia. Lo que pasa es que a veces el liberalismo se queda con el de subsidiariedad, y ni siquiera de subsidiariedad, porque tampoco empieza a actuar si el otro no ayuda directamente. El liberalismo a ultranza, y no, que cada palo aguante su vela. Reconoce solamente los derechos subjetivos y no los deberes. Yo tengo todos los derechos se reducen a libertades. Yo tengo no, vos tenés propiedad. No, yo no tengo ninguna propiedad. Sí, tenés libertad de adquirir propiedades, sí, pero no tengo ninguna propiedad. Pero el derecho, la igualdad ante la ley la tenés. Si querés comprar una casa, la podés comprar. Sí, pero en los hechos no puedo. No tengo vivienda. No, pero somos todos iguales. Se entiende ahí, hay toda una deformación del concepto de derecho que generó el liberalismo inicial, ¿no? el del contractualismo, que es considerar el derecho como la fuerza individual de cada uno. En la medida en que sea después reconocida por la sociedad y protegida esa libertad, pasa a ser derecho. Ese es el concepto, pero bueno, eso lo veremos cuando veamos los principios sociales. Muy bien, muchas gracias. De nada, Jorge. Gracias, Diego. Les Bueno, recomiendo... Diego, gracias. Tendría más preguntas, pero tenés que irte a comer, ya está llegando tarde. No importa. Preguntá. Todos nos tenemos que ir, probablemente vayan surgiendo en las próximas clases. Perfecto. Plantealas en la convivencia, Jorge. Muy bien. Hacemos Bueno, debate. A todos. Muchas gracias, Diego. Gracias. Chau, Hasta luego a gracias. todos. Gracias, Diego. Abrazo. Chau. Abrazo, que pasen lindo. Después pasarnos el link de la clase, Diego, por favor. Buenísimo. Así. Gracias. Excelente. Muy bien. Finalizar.